Bienvenido al podcast Identidad Minimalista de Roy Carlos, donde crearás esa nueva identidad que te permitirá potenciar tu salud por medio de microacciones y un cambio de mentalidad, gracias a la neurociencia, el ayurveda y el minimalismo. Si quieres nutrirte de manera correcta y alejarte de la enfermedad, no tienes que contemplar únicamente los alimentos que llevas a tu boca por sus macronutrientes, micronutrientes, es decir, la proteína, la grasa, las vitaminas, la fibra, sino que también tienes que tener en cuenta dos aspectos. Por un lado, el impacto que genera el alimento al entrar en tu organismo y por otro lado, la energía del mismo, es decir, el prana. El día de hoy nos vamos a centrar en el primer aspecto, que es el virya. El virya no es otra cosa que el impacto que genera este alimento cuando entra en tu organismo y que afecta a tu doya predominante, aumentándolo o disminuyéndolo. Bienvenido al episodio 45 denominado El virya y su importancia a la hora de alimentarnos. El virya puede ser de las siguientes formas: caliente o frío, liviano o pesado, seco u oleoso. Y voy a poner algunos ejemplos que tienen que ver con los doyas para que entendamos un poquito mejor el concepto del virya. No te preocupes si aún no sabes cuál es tu doya predominante, ya que al final también hablaré de otros ejemplos muy prácticos, muy útiles que puedes llevar a cabo en tu día a día. Antes de nada doy un pequeñito repaso sobre qué es esto de los doyas. En Ayurveda existen tres doyas predominantes que no son otra cosa que las características naturales de las personas que tienen que ver con su cuerpo físico, con su digestión y con su mentalidad. Pese a que suele haber uno o dos doyas predominantes en cada uno de nosotros, no hay que olvidar que somos la combinación de los tres y por tanto siempre hay que contemplarlos a la hora de generar hábitos, un sistema de alimentación o cualquier otra rutina o acción que nos lleven a ese equilibrio. Cada uno de los doyas se vincula con dos elementos de la naturaleza, como son el éter, el aire, el fuego, el agua y la tierra. Así que dependiendo de cuáles sean estos elementos que predominan en ese doya, así también van a ser las cualidades de dichos elementos. Y pongo un ejemplo. El aire es un elemento que genera sequedad. Su cualidad es el secar, es ligero, es liviano, mientras que el fuego, por ejemplo, una de sus cualidades es el calor, mientras que el agua es la humedad o el peso, al igual que la tierra, que también es un elemento que nos otorga densidad, estabilidad y estructura. Imaginaros que el doya vata, que es un doya frío y un doya seco, tuviera que incorporar a su cuerpo más sequedad y más frío. Esto lo que va a ocurrir es que se va a desequilibrar. Por tanto, vamos a utilizar un virya contrario a lo que este doya ya es por naturaleza. Para el doya vata, que por naturaleza es seco y ligero, utilizaremos un virya que es caliente y pesado o denso. Y diréis, ¿y cómo hago esto? Bueno, pues no te preocupes que ahora te lo voy a explicar en cuanto a las cualidades propias del alimento y en cuanto a las formas culinarias de preparar dicho alimento. Otro ejemplo podría ser en el caso de pita, cuyo elemento predominante es el fuego y que por ende la cualidad es calor, darle un virya más refrescante. Y todo esto puede parecer algo muy simple, y en realidad lo es, pero estamos tan desconectados hoy en día de nuestra naturaleza, consecuencia del ritmo de vida frenético en el que vivimos, de la sociedad donde nos desenvolvemos, que observar si nuestra piel es seca o grasienta, al igual que nuestro pelo, no es algo tan habitual, mucho menos saber si nuestra temperatura corporal tiende al frío o es por el contrario caliente. Lo mismo si nuestras heces son secas o tendemos hacia la diarrea. Y así un montón de circunstancias y de información que nuestro cuerpo nos va dando en cada momento, pero que una vez más no tenemos tiempo para autoobservarnos. En realidad no es que no tengamos tiempo, simplemente no es una prioridad o no hemos sido nunca conscientes de la importancia que esto tiene. Y digo esto porque las enfermedades actuales que tenemos no vienen de la noche a la mañana. Nuestro organismo, nuestro cuerpo, nuestro metabolismo nos va dando un montón de información, van apareciendo un montón de síntomas, de manifestaciones previa a la enfermedad que una de dos, o no sabemos leerlas o simplemente no queremos leerlas. Así que ahora es tu responsabilidad a partir de ya
empezar a observar cómo te sientan los alimentos, cómo es la temperatura de tu cuerpo, hacia dónde es tu constitución, si es delgada, si es una estructura grande o si eso lo hemos ido modificando por nuestros hábitos de entrenamiento y de alimentación. Así que, como he dicho, nunca es tarde si la dicha es buena. Empieza a autoobservarte y esto te va a dar una información mucho más interesante para que puedas elegir tus alimentos no exclusivamente por las calorías que tienen, las grasas, los minerales, la vitamina, las proteínas, sino de una manera más holística, más global, al punto de poder nutrirnos por los 5 sentidos, como en la Ayurveda denomina la alimentación sátvica. Hemos de recordar que estamos en constante contacto con nuestro entorno, intercambiamos constantemente la energía con el mismo, tanto al inhalar como al exhalar, como al nutrirnos, como al sudar. Todo este tipo de sustancias y energía que intercambiamos con nuestro entorno repercuten de manera recíproca. Por tanto, este también lo va a hacer nuestro organismo y nuestra alimentación ha de tener en cuenta el clima en el que nos desenvolvemos. Y vamos a poner algunos ejemplos. Imaginaros que mi doya predominante es Pitta. Pitta tiene mucho fuego interior, sobre todo a nivel digestivo, por ende su calor va a ser bastante elevado. Imaginaros que estoy comiendo una sopa bien caliente, con un poquito de picante, y esto lo hago en pleno verano. Definitivamente esto me va a perjudicar. Para evitar que esto me perjudique y termine con una diarrea, con una gastritis, con reflujo, con acidez, probablemente lo más interesante sea cambiar el birya, es decir, la forma de preparar el alimento hacia una forma un poco más fresca o las propiedades de los alimentos y utilizar aquellos que no eleven más el calor, como son los picantes, y sí, por ejemplo, aquellos que nos refresquen más, como pueda ser una ensalada. Si habláramos de, por ejemplo, mi piel, que es una piel seca, que tiende a escamarse y encima vivo en un clima seco, lo más interesante sería nutrirme utilizando un birya oleoso o húmedo, es decir, que bien contenga aceites o por el contrario tenga agua en su interior. Este birya lo vamos a poder utilizar, como he dicho, mediante por ejemplo la cocción o preparar alimentos y vegetales al baño María, al vapor, donde estos alimentos absorben este agua, o también podríamos utilizar aceites, es decir, aderezar mis ensaladas, mis platos, mis verduras con un chorrito de aceite para que la humectación de mi piel no solo sea de manera externa a través de un aceite o de una crema natural, sino que también sea de manera interna. Así que fijaros la importancia que tiene el nutrirnos de esta manera global, general, para otorgar a nuestro organismo mucho más que los nutrientes propios del alimento. El tercer ejemplo, después de hablar del de Pitta y el de Vata, sería por ejemplo Kapha. Kapha es una persona con una estructura ósea grande que tiende a acumular peso, que tiende a acumular colesterol, que tiende a acumular líquidos también. ¿Por qué? Porque sus elementos predominantes son el agua y la tierra, y el agua obviamente es húmeda y la tierra es muy densa, es muy pesada. Por tanto, un birya ligero y seco para este doya le va a ser de gran utilidad. Un birya seco y ligero podría ser utilizar frutas deshidratadas que no contengan muchas calorías y algo ligero como son ensaladas en lugar de pues un estofado o un cocido o platos de puchero que son mucho más pesados, de más difícil digestión y siempre, una vez más insisto, no abusando de los líquidos, ya que la cantidad de agua que debemos ingerir en el día también va a depender de nuestras cualidades personales. Si este doya hemos dicho que contiene mucha agua, quizás no debe abusar tanto de líquidos durante el día, a diferencia del doya Vata, que como dije antes es un doya un poquito más seco. Y ahora es momento de utilizar la lógica, la intuición y el raciocinio. Ya hemos dicho que no es necesario saber tu doya predominante, aunque es súper importante esto, pero tampoco tienes que ser experto en bioquímica, en biología, en nutrición, para saber cómo nutrirte de una manera lo más saludable, correcta y natural posible. Y vamos a usar la lógica, como he dicho, y el sentido común. Todo el mundo sabemos que una sandía contiene más agua que, por ejemplo, una uva pasa. Por tanto, ya sabemos que el birya de la sandía nos va a aportar más humedad, mientras que el birya de esta uva pasa nos va a aportar sequedad. Dependiendo de mis necesidades, puedo utilizar una fruta u otra. Si ponemos otro ejemplo, sabemos que cualquier chile o guindilla o pimiento picante nos va a aportar calor. Por tanto, si yo soy un doya que ya tiene calor o simplemente estoy sintiendo que mi calor interior es demasiado alto o me encuentro en un clima muy caluroso, es preferible, en lugar de utilizar
este tipo de alimentos, por ejemplo, una hoja de lechuga, que es mucho más refrescante, cualquier brote tierno, cualquier brote verde para hacer una ensalada, o un zumo, incluso un batido, que me va a refrescar más que estos alimentos tan picantes que elevan mi energía y que elevan mi metabolismo y a la vez mi calor interior. Y esto sería en cuanto a las cualidades propias del alimento, es decir, con las que viene por defecto. Pero también podemos utilizar las distintas formas culinarias para modificar este birria y cambiar o darle lo contrario a lo que nuestro cuerpo ya es por naturaleza. Y vamos a poner el ejemplo de las lentejas. Un mismo alimento como son las lentejas, dependiendo de la forma en la que se preparen, van a aportarnos más calor o más frescor a nuestro organismo cuando las ingiramos. No es lo mismo preparar una ensalada fresca de lentejas que preparar un estofado caliente. Si esto se hace en invierno o en verano, puede perjudicarnos por un exceso de lo mismo. Si a un doya caliente le doy algo caliente y estoy en un clima caliente, seguramente me vaya a desequilibrar y puedan aparecer manifestaciones o síntomas, y viceversa. Lo mismo, imaginaros una ciruela. No es lo mismo consumir una ciruela fresca, lo que es la fruta, la pieza en sí, que me va a aportar más frescor, que consumir una compota de ciruelas donde hemos calentado esta fruta, y el impacto que va a generar en nuestro organismo al entrar va a ser de aportar calor. Si hablamos de esta misma ciruela, no es lo mismo consumirla en su estado natural, que nos va a aportar también agua, humedad, a diferencia de si la consumimos deshidratada, que nos va a aportar sequedad. Si hablamos del birria que es más pesado o más ligero, una misma zanahoria va a tener menos densidad, menos estructura, menos pesadez si se come cruda que si se come hervida, en donde el agua de la cocción o de ese hervor va a ser absorbida por la zanahoria y el peso literal de esta zanahoria va a aumentar. Por tanto, en personas que necesiten más estructura, como pueda ser el doya bata, es decir, personas más delgaditas que le cuesta subir de peso, este tipo de alimentos, esta forma culinaria, este birria, va a ser de mayor utilidad que en personas que, por el contrario, necesitan una dieta un poquito más ligera para que, compense la estructura que por naturaleza ya tienen estas personas. Como ves, utilizando la herramienta tan simple y tan accesible a todos como es la propia observación, podemos empezar a nutrirnos de una manera mucho más consciente e intuitiva que simplemente replicar en piloto automático ciertas dietas, ciertos menús, ciertos patrones de comportamiento automáticos sin criterio, sin saber el motivo de por qué lo hacemos. Así que te invito desde ya a que pongas en práctica toda esta información que te he ido compartiendo. Espero que te haya sido de utilidad y recuerda, esto es una pequeña aproximación a la información, ya que lo ideal a la hora de nutrirnos es saber cuál es nuestro doya predominante en nuestro cuerpo, saber cuál es nuestro agni o nuestra capacidad digestiva y cuál es ese doya que predomina en él, al igual de si tenemos tendencia o no a subir de peso, y algunas otras informaciones importantes de nuestro metabolismo y de nuestra constitución. Pero desde ya, para que no generes parálisis por análisis, puedes empezar a aplicar esto, como te he dicho, y empezar a consumir alimentos de una manera mucho más interesante que lo que hasta ahora nos han contado. Y cerramos este tema resumiendo y concluyendo con lo primero que hemos empezado, que es simplemente saber que si a algo que ya somos por naturaleza le otorgamos más de lo mismo, vamos a incurrir en una enfermedad y en un desequilibrio, porque en un vaso que ya contiene agua, cada vez que le echamos más agua, lo único que vamos a ocasionar es que se desborde. Hasta aquí el episodio número 45 de nuestro podcast Identidad Minimalista. Recuerda compartirlo si te ha gustado, si resuena este mensaje contigo, para hacérselo llegar a muchas otras personas. Te mando un saludo gigante y nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao. Hasta aquí llegó la charla de hoy. No olvides suscribirte a este podcast si quieres seguir aprendiendo y creciendo junto a nosotros a través de esta comunidad minimalista.